La semana pasada, a raíz de algunas dificultades que detecté en el cómo explicar, hicimos un resumen de todas las propiedades periódicas que habíamos visto hasta el momento y de los marcos de explicación. ¿Sí? Entonces, trabajamos sobre radioatómico, radioiónico, energía de ionización, y energía de unión electrónica o afinidad electrónica, como es su nombre antiguo y que lo seguimos usando. ¿Sí? Algunas de estas propiedades las vimos con más intensidad, otras las vimos menos, pero en lo que coincidimos es que el marco de explicación de el comportamiento de los elementos refiere a, ¿sí? Porque estas son propiedades que tienen que ver con comportamiento, características de los elementos. Todo esto tiene su fundamento en la estructura atómica. Entonces, por un lado, tenemos que mirar el núcleo, y en particular los protones, y por el otro lado vamos a mirar a la zona extranuclear, donde vamos a estar viendo los electrones, pero no los electrones sueltos, sino la configuración electrónica. ¿Sí? Ahí, eso era hasta donde habíamos llegado la semana pasada. ¿Sí? Habíamos terminado definiendo esto y hablando un poquito de cómo era la variación de esta energía. ¿Sí? Lo que a mí me interesa, y esto se los voy a dejar a ustedes, esta va a ser la tarea de inorgánica para esta semana. Yo voy a subir al foro la consigna 3, que va a ser explicar las tendencias de la energía de unión electrónica. ¿Sí? Yo esto después lo voy a subir, se los voy a publicar en el grupo como para que todos estemos enterados. ¿Sí? Para explicar las tendencias, tomen en cuenta todas las correcciones que les fui haciendo respecto de energía de ionización, ¿sí? Porque como el marco de explicación es el mismo, tomen en cuenta que lo que les corregí acá muy probablemente valga para acá. ¿Tá? Esa va a ser la consigna 3. Ahora, si ustedes se fijan, no sé si recuerdan en la presentación no termina acá en energía de unión electrónica, sino que se presenta un concepto adicional, que es el concepto de electronegatividad. Electronegatividad. Mi negación personal hace que ni siquiera lo pueda escribir bien. Bueno. La electronegatividad a veces depende mucho de la bibliografía, a veces es considerada una propiedad periódica, a veces no. Desde mi concepción, que es absolutamente personal, porque cuando la bibliografía no se pone de acuerdo, uno tiene que tomar una postura. Desde mi concepción, a mí me gusta pensar que las propiedades periódicas son estas, porque yo las explico a partir de la estructura del átomo. Y son propiedades medibles en la experimentación. En tanto, la electronegatividad
es un concepto teórico. Es un concepto teórico extremadamente útil, estamos de acuerdo con eso, pero es un concepto teórico, ¿sí? ¿Y por qué decimos que es un concepto teórico? Porque la electronegatividad está relacionada con la tendencia a atraer electrones. ¿Sí? Electronegatividad es EN. Que la electronegatividad es algo teórico, ¿sí? No es algo que se mide, ¿sí? En cambio, esto es algo medible y basado en conceptos de estructura. ¿Ah? Esto es un concepto teórico que es extremadamente útil igual para explicar y que lo vamos a usar todo el resto del año para justificar un montón de cosas, ¿sí? Fue ideado por un químico teórico muy prominente del siglo XX, que se llama Linus Pauling. Que Linus Pauling lo que hizo fue examinar a partir de la información de energía de ionización y de energía de unión electrónica, ¿sí? Que son energías, ¿sí? Que esto es algo que yo remarco mucho, son energías asociadas a un proceso, ¿sí? Estos dos son energías asociadas a un proceso químico, una reacción. Entonces, analizó estas tendencias y a partir de este análisis, ideó la electronegatividad. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un concepto que, analizando propiedades periódicas, salió. ¿Sí? La electronegatividad se relaciona con la tendencia de atraer electrones. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Linus Pauling? Analizó estos y dijo, bueno, a ver, si yo quiero relacionarlo con la tendencia a atraer electrones, ¿sí? Lo quiso relacionar con esto, tendencia a atraer electrones. Entonces la pregunta es, ¿qué elemento atrae con mayor intensidad electrones? ¿Sí? Y ese elemento es el flúor. El flúor es el que tiene la energía de ionización mayor, y la energía de unión electrónica mayor de toda la tabla periódica. Entonces agarró al flúor y le asignó un valor de electronegatividad de 4,0.
Entonces, resumiendo, ¿qué hizo Linus Pauling? La energía de ionización y la energía de unión electrónica a veces son difíciles de analizar por el hecho de que son energías asociadas a un proceso. Y esto ustedes lo vivieron cuando tuvieron que explicar la tendencia en la energía de ionización la semana pasada, ¿sí? Que a veces perdemos de vista que son energías. Entonces, lo que dice es, para yo poder estudiar las uniones químicas, ¿sí? Porque todo esto se hizo en el marco de estudiar uniones químicas, yo lo que necesito es conocer la tendencia de los elementos a atraer electrones. ¿Sí? Entonces, analizó ambas propiedades y formuló la pregunta, ¿qué elemento atrae con mayor intensidad los electrones? Ese elemento es el flúor. Es el que tiene la energía de ionización mayor, lo cual significa que es extremadamente difícil quitarle un electrón, y tiene la energía de unión electrónica mayor, lo cual significa que es el que más facilidad tiene para atraer electrones. Entonces, le asignó en forma arbitraria un valor de electronegatividad de 4.0. Esa es la base de la electronegatividad. Si lo vemos aquí en la tabla, ¿sí? Anteriormente las tablas traían esto. Estaba muy bueno. Ahora la electronegatividad ustedes la tienen acá, ¿no? Metida por acá, ¿no? Que es una de las cosas que tienen por acá. Bueno, cuando yo era alumna, tenía la edad de ustedes, estaba esta tabla. Valor arbitrario. Arbitrario fue, un día se despertó y dijo, le voy a poner 4.0. ¿Sí? Porque me preguntan, ¿cómo llevar a la conclusión de 4.0? Arbitrario. Entonces, ustedes se fijan, el flúor tiene 4.0, y después lo que hizo fue, bueno, a ver, si el flúor tiene 4.0, todos los otros van a ser menores. Entonces lo que hizo fue comparar, ¿sí? ¿Comparar qué? Energía de ionización y energía de unión electrónica. Entonces, bueno, el flúor es 4.0, ¿el oxígeno cuánto va a ser? Y bueno, comparó la energía de ionización del oxígeno con la del flúor, la energía de unión electrónica del oxígeno con la del flúor, y llegó a la conclusión de que la electronegatividad del oxígeno iba a ser 3,5. Agarró el rutenio, ¿sí? Y dijo, bueno, a ver, ¿cuál es la energía de ionización y la energía de unión electrónica del rutenio? Los comparó con los valores del flúor y dijo, rutenio será 2.2. ¿Se entiende? Porque mi concepción, y es absolutamente personal, es que la electronegatividad no la pongo dentro del mismo espacio que a las otras propiedades periódicas, ¿sí? Porque estos valores son asignados en comparación con el flúor, ¿sí? No son valores que se han medido, sino que comparamos con el flúor. ¿Está? Bien, entonces, ideó la electronegatividad, le asignó al flúor 4.0 y luego con eso lo que hizo fue comparar energía de ionización y energía de unión electrónica de los elementos con el flúor.
La electronegatividad menor es 0,7, según lo que yo tengo en mi tablita, que es acá. Es esta. Para el francio, que tiene sentido porque es la energía de ionización más pequeña y la energía de unión electrónica más pequeña. Exactamente, sí. Justamente, es que es eso, ¿sí? Está muy bien la pregunta. Pensémoslo. Vamos a graficar nuestra tablita. ¿Sí? Yo tengo acá mi esquema de tabla periódica. La energía de ionización, ¿sí? El flúor tiene la energía de ionización más grande. Me quedé sin tinta, claramente. Vamos a cambiar de bien, acá. El flúor tiene la energía de ionización más grande, ¿sí? Y esta es la energía de ionización mayor, y para allá, y así, ¿qué pasa con la energía de ionización? Energía de ionización disminuye, se hace más pequeña. Por todas las causas que vimos la semana pasada, la anterior, y que ustedes muy bien expusieron. ¿Sí? Bien. En este mismo sentido, ¿qué es lo que pasa? La energía de unión electrónica disminuye. Bien. ¿Y qué hizo Pauling? Estudió estas dos y con eso ideó la electronegatividad. Si la energía de ionización disminuye en este sentido y la energía de unión electrónica disminuye en este sentido, entonces la electronegatividad, que está basada en estos dos conceptos, también va a disminuir en este sentido. Los gases nobles tienen, o sea, eventualmente se han definido sus energías de ionización, perdón, sí, digo bien, sus energías de ionización y sus energías de unión electrónica. Piensen que esto fue ideado por Pauling a principios del siglo XX. En ese momento todavía se consideraba a los gases nobles como que no se combinaban. Hoy sabemos que los gases nobles pueden combinarse, ¿sí? Pueden formar compuestos, que era un conocimiento que antes no se tenía. De hecho, el año pasado, ¿sí? Si vamos a la tabla periódica, acá está el helio, ¿no? Hasta principios del año pasado se conocían compuestos de neón, de argón, de criptón, de xenón, todos compuestos muy relevantes porque se usan mucho en la industria nuclear, en especial los de argón, criptón y xenón. Pero hasta principios del año pasado se creía que el helio no formaba ningún compuesto. Y estudios realizados por físicos astronómicos demostraron la existencia de la molécula de helio diatómico en el espacio exterior, no en nuestro planeta, pero sí en el espacio exterior. Presentaron un paper, la verdad es muy interesante de leer, donde se analizan evidencias de la existencia del helio como compuesto diatómico. La verdad que fue todo un gran hallazgo porque se pensaba hasta ese momento que el helio no se combinaba. Y cuando Pauling idea
esta tabla teórica, piensa en el nombre, gas inerte. Inerte significa que no reacciona con nada, y en realidad sí reacciona con un montón de compuestos. Por ese motivo es que los gases nobles no están acá, ¿sí? Porque formalmente los gases nobles, si yo meto los gases nobles, esto no se cumple. ¿Mm? ¿Sí? Pero esencialmente es eso. ¿Sí? En el material teórico que tienen en la página web, van a ver cómo analizamos, ¿sí?, las tendencias de la electronegatividad, ¿sí? Pero esencialmente está relacionado con esto, ¿sí? Con una diferencia, ¿sí? Eh, Análisis de tendencias. Siempre que se hace un análisis de tendencia, a mí siempre me gusta empezar por la definición, y básicamente la electronegatividad es la tendencia de un elemento a formar, perdón, a atraer electrones. ¿Sí? Entonces, en el análisis de la tendencia, lo que, para escribirlo bien, yo no tengo que decir que como la energía de ionización es baja, la energía de unión electrónica es baja, sino que lo que me conviene es decir, por ejemplo, ¿sí?, refiriéndonos al francio. El francio está acá, ¿se acuerdan? ¿Y el francio? Acá. Por ejemplo, refiriéndonos al francio, yo digo, bueno, tiene una energía de ionización muy pequeña. Entonces, tiene tendencia a formar cationes. Tiene una energía de unión electrónica muy pequeña. Entonces, no tiene tendencia a formar aniones. ¿Sí? Bien, atraer electrones, en cierta forma, significa traerlos para sí. Si no tiene tendencia a formar aniones, significa que no tiene tendencia a atraer electrones, ¿sí? Entonces, analizando esto, que el francio tiene tendencia a formar cationes y no tiene tendencia a formar aniones, basado en esto, entonces su electronegatividad será muy baja, lo cual significa que tiene muy poca tendencia a atraer electrones. ¿Sí?
¿Y esto para qué es útil? Fíjense cómo lo redacté. Tiene tendencia a formar cationes, no tiene tendencia a formar aniones, ¿sí? Esta clase de análisis ya nos está predisponiendo a hablar de otra cosa, ¿sí? Nos está predisponiendo a hablar de cómo va a ser el comportamiento de los elementos al momento de relacionarse con otros, o sea, al momento de formar uniones químicas. La electronegatividad es un valor extremadamente útil para poder analizar la estructura de los compuestos, ¿sí? Ya no estamos hablando de elementos, ya estamos hablando de compuestos. Si bien yo puedo utilizar a las 4 propiedades periódicas para explicar cómo va a ser un compuesto, cómo va a ser la estructura de ese compuesto, cómo va a ser la geometría de ese compuesto, la realidad es que estos valores no son cómodos para trabajar, ¿sí? Si yo tengo que explicar cómo es una unión en términos de energía, la forma de explicar la redacción es complicada. En cambio, si yo, en lugar de hablar de energías de ionización, utilizo electronegatividades, es muy sencillo, ¿sí? Entonces, por ese motivo es que la electronegatividad es tan importante, ¿sí? La electronegatividad se usa y mucho para explicar uniones. Químicas. Y también lo usamos para explicar lo que es el siguiente tema, el que viene después de uniones, que es fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Entonces, cada concepto se va a ir enganchando con el anterior. Les repito lo mismo que les dije la semana pasada. Para explicar propiedades periódicas, nos tenemos que basar en estructura atómica, en lo que pasa en el núcleo y en lo que pasa con los electrones, y en particular tenemos que hablar de configuraciones electrónicas, ¿sí? Para explicar uniones, se puede hablar de propiedades periódicas, pero la verdad es bastante difícil hablarlo en términos de propiedades periódicas. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con la electronegatividad, que la electronegatividad es un concepto teórico diseñado específicamente para hablar de uniones químicas. Linus Pauling fue un científico extremadamente brillante que nos trajo este concepto para facilitarnos la vida, ¿sí? Así que usémoslo con responsabilidad, ¿sí? Muchas veces los docentes de inorgánica nos encontramos con que usan la electronegatividad para explicar todo, y no, la electronegatividad la usamos para explicar uniones químicas y fuerzas intermoleculares, para explicar el comportamiento de los elementos por sí solos. Tenemos que usar
propiedades periódicas. ¿Sí? Son utilidades diferentes. ¿Sí? Y con esto termina la unidad de tabla periódica. Vamos a las preguntas, que veo ahí que tengo algunas. ¿Por qué es un concepto teórico? Por esto. Hay un valor arbitrario a partir del cual se analizan energías y entonces decimos, bueno, al flúor le ponemos 4.0. Y esto lo voy a volver a decir. La bibliografía no se pone de acuerdo en definir a la electronegatividad como una propiedad periódica. Hay bibliografía que dice que sí es una propiedad periódica, hay bibliografía que dice que no es una propiedad periódica. Entonces, en esas circunstancias, uno, ¿sí? Cuando hay bibliografía que se contrapone, uno tiene que tomar una postura, ¿sí? Entonces, lo que yo digo es, las propiedades periódicas, yo las explico a partir de estructura atómica. La electronegatividad, yo la explico a partir de propiedades periódicas. Entonces, no tiene sentido que sea una propiedad periódica. No obstante, es algo que se analiza en una tabla. Por eso es que pertenece a los conceptos que vemos en esta unidad. ¿Sí? De nada. Bien. ¿Preguntas? ¿Más preguntas que haya? Los estados de oxidación se relacionan con la configuración electrónica, en realidad. Ya. Es un spoiler gigante, pero piensen así. ¿Sí? Todavía no vimos regla del octeto, todo eso va a ser luego, cuando empecemos con uniones. Pero, por ejemplo, el sodio, en su última capa, tiene un electrón. La teoría del octeto, ¿qué es lo que dice? Que los elementos son estables cuando en la última capa tienen 8 electrones. Entonces el sodio tiene dos opciones. Gana 7 o pierde 1 y llega a la configuración electrónica del neón. ¿Sí? Entonces, ¿qué le conviene al sodio? ¿Ganar 7 o perder 1? Conviene perder 1, es el camino más corto. ¿Sí? Los estados de oxidación se relacionan con eso. Y por ejemplo, el azufre tiene 3 estados de oxidación, -2, +4 y +6. En el estado -2, los que pierde son estos dos. Los que pierde son estos dos. Y en el estado +6, pierde los 6. En el +6 es el más estable, sí. Por eso los sulfatos son muchísimo más estables que los sulfitos y que los sulfuros. Los estados de oxidación se relacionan con configuración electrónica, por eso yo soy tan hincha con la configuración electrónica. Pero esos son los estados más habituales, por supuesto. Por ejemplo, el nitrógeno y el fósforo, sus estados de oxidación más habituales son el 3 y el 5.
El 5 son 1, 2, 3, 4, 5, cuando pierde 5, y el 3 es cuando pierde estos dos, pierde los S. La verdad es fascinante las cosas que se ven. Fíjense, por ejemplo, el manganeso, ¿no? El permanganato nosotros lo usamos un montón en ecuaciones redox. En el permanganato, el manganeso está con 7. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdió los 7 electrones. Así que, nada. No os preocupéis que esto está bueno. Está bueno, pero lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Cómo vamos relacionando todos estos conceptos. Y es súper importante ir relacionando estos conceptos e irlos explicando bien, porque piensen que en una evaluación, salvo que me copien la tabla periódica, que no tiene mucho sentido, esto que yo les digo, pierde 7, ustedes lo tienen que escribir. Entonces, por eso está bueno, claro, por eso está bueno que ustedes practiquen la escritura, que es algo importantísimo. ¿Mm? Sí, inorgánica tiene esto. Inorgánica es una materia que cierra muchos de los conceptos que se dan en tercero, que son conceptos que a veces parecen como destellos, son como luces prendidas, pero es como tener un farol en cada cuadra, ¿sí? Entonces, inorgánica viene a aprender todos los faroles intermedios para poder entender cómo es la estructura de la materia. Y todos esos elementos que se usan para describir la estructura de la materia, después ustedes los van a usar en orgánica para describir la materia orgánica, ¿sí? Así que bueno, cortamos la grabación por el día de hoy.